Buenas tardes, estudiantes. Esta es la materia de Economía y Sociedad. En esta clase abordaremos algunas temáticas de la política monetaria, la cual vamos a ir explicando y razonando a cada una de ellas. Como primera temática tenemos la naturaleza de los modernos sistemas monetarios. Como muchos de ustedes saben, el dinero es un medio de intercambio, el cual se lo representa simbólicamente en forma de billetes y monedas, el cual es aceptado para la sociedad como una forma de pago de bienes, servicios y todo tipo de obligación. El dinero cumple una función muy importante, el cual es medir el valor de las cosas. El dinero se lo puede utilizar tanto para guardarlo, para pagar alguna deuda con el banco, a eso se lo llama medio de pago, y también tenemos para comprar algún objeto, a eso lo conocemos como medio de cambio. La política monetaria. Una definición es que es el conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. Como muchos de ustedes, la política monetaria también se la conoce como política financiera y está entre las ramas de la política económica. Es una variable tanto para controlar y mantener la estabilidad económica. La autoridad monetaria, que por lo general es el Banco Central, utiliza los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero, la cual tenemos la tasa de descuento, el encaje bancario o también llamado coeficiente de caja y las operaciones de mercado. Antes de explicarles cada uno de estos instrumentos, voy a ponerles una definición que es una reserva. Una reserva no es solo una cantidad mínima de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas. Eso es como una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Continuando con la clase, la tasa de descuento es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea que no tengan reservas suficientes o tengan algún problema con la liquidez. El Banco Central puede influir en dos formas. La primera es aumentando la cantidad de dinero en la economía. Baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales se pueden utilizar para realizar más préstamos hacia personas o a las empresas, y de esta forma aumenta la cantidad de dinero en la economía. A su vez, también disminuye la cantidad de dinero en la economía. Sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir el préstamo y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario, o también conocido coeficiente de caja. Un banco central sigue una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero en la economía, baja el nivel de reservas exigido para los bancos. De esta manera se lo puede utilizar para las reservas que generen más dinero. Pero en cambio, si disminuye la oferta de dinero en la economía, sube el requerimiento mínimo de las reservas. El tercer instrumento son las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública.
Si el Banco Central requiere aumentar la oferta de dinero, debe comprar los títulos, y este dinero con el que compra los títulos quedaría en la circulación de la economía. Pero si disminuyera la oferta de dinero, debería de vender al público los títulos en el mercado, y ese dinero que pagan a los compradores ya no estaría en circulación y quedaría en manos del Banco Central. La jerarquía del sistema monetario. Como podemos observar aquí, tenemos una pirámide. La pirámide la vamos a observar de abajo hacia arriba y vamos a realizar el siguiente análisis. Tenemos lo que son los agentes económicos nacionales, los bancos, el Banco Central y los sistemas internacionales. Cada línea representa el pasivo para algunos y el activo para otros. Podemos observar que el pasivo de los bancos son depósitos desde el punto de vista es un crédito o una deuda. Los agentes pueden actuar transfiriendo los depósitos y pagar con el dinero. El dinero de alto poder es el dinero emitido por el mismo Banco Central, como billetes o depósitos. Cabe recalcar que los billetes es una forma impresa en un papel. A nivel internacional puede haber oro o reservas internacionales. Cada uno de estos agentes, para poder saldar sus deudas, necesita de un agente superior. En este caso, los bancos necesitan del Banco Central y el Banco Central necesita de un sistema internacional. La segunda temática tenemos el lugar que ocupa dentro de ellos el Banco Central. Podemos observar la misma pirámide. En esta pirámide vamos a analizar los 4 principales tipos de precios del dinero. El primero es el precio entre el mismo dinero. También se lo conoce como sistema 1 a 1. Este sistema es la integración entre el Banco Central con el banco comercial. El siguiente tenemos lo que es el precio del dinero de otro país. Aquí tenemos un dinero nacional y un dinero extranjero que tiene una tasa de cambio. El tercer precio son los agentes privados y agentes públicos. En este caso sería el precio del dinero hoy y el precio del dinero mañana, que tiene una tasa de interés. Por ejemplo, el crédito tiene un costo, es decir, lo que necesito pagar hoy por ese crédito con relación al precio de mañana. Y por último, tenemos el valor del dinero con relación a los bienes. Estos pueden ser reales o activos. Estos regulan el nivel general de los precios. Aquí tenemos un ejemplo de lo de la emisión monetaria. Tenemos un agente económico, que sería en este caso una empresa que quiere o necesita un préstamo de un banco para poder pagar a sus trabajadores. Para poder producir, van al banco comercial, en el cual me va a dar un préstamo. Este préstamo es una promesa de pago del agente económico. Por ejemplo, dentro de un año, a cambio de eso, voy a tener un depósito, y el agente económico, por su parte, tiene como un activo un depósito y como un pasivo una deuda del banco.
comercial. Vemos que había un trueque de deudas, donde el banco comercial le dio al agente económico una deuda líquida, que ese puede ser utilizada para efectuar los pagos a los trabajadores. A cambio de eso le dio una deuda líquida con una deuda no líquida, que sería el préstamo. La empresa recibió la deuda no líquida para efectuar los pagos a cambio de una deuda con el banco comercial, que implica pagar el préstamo con una tasa de interés que cobra el banco. Lo que va a hacer este agente económico es transferir el depósito a los trabajadores. Este se queda con una deuda. Por otro lado, va a quedarse con un activo real, en este caso con el producto. Acá tenemos el depósito de la empresa más el depósito de los trabajadores. Entonces, como ustedes ven, tenemos la creación monetaria. Una posibilidad de creación monetaria es la emisión de los préstamos por parte de un banco con una empresa, y vemos que a tener finalmente el dinero en las manos de los trabajadores corresponde al valor del producto que tiene que vender la empresa para finalmente saldar esa deuda. Pero aquí también tenemos un problema, que sería cómo obtiene el banco comercial encajes. Entonces, el banco comercial anteriormente tenía bonos de tesoro que habían comprado como una inversión líquida. Yo voy a vender esos bonos de tesoro, pero a cambio de eso voy a tener un encaje. El Banco Central va a comprar esos bonos de tesoro, y como pasivo voy a tener un encaje del banco comercial. Entonces vemos que la decisión del Banco Central es comprarle al banco comercial esos bonos. Esa decisión permite que el banco comercial obtenga encajes en el Banco Central. Supongamos que necesitamos efectivo. Sería menos depósitos más efectivo y menos el depósito de los trabajadores. Tendríamos billetes, pero esos billetes todavía no los tenemos. Debemos de transformar los encajes en billetes. Si estuviéramos en un régimen con moneda propia, tendríamos billetes en circulación. Y si no tuviéramos moneda propia, sería un encaje al Banco Central. Entonces, esto podría ser de diferentes formas de creación del dinero central de base monetaria. Como segundo ejercicio tenemos que el sector público pide un préstamo. Entonces, el sector público podría pedir un préstamo. Este recibe un depósito del Banco Central. A cambio de eso, tengo una deuda con el Banco Central. El Banco Central, como pasivo, tiene un depósito del sector público no financiero. A cambio de eso, tengo un préstamo del sector público.
Una constructora realizada procede a cancelar el pago de ese préstamo. La deuda del constructor antes era un activo. Con un préstamo del servicio público que había construido la autopista pero no recibía el pago. Como le transfiere al Banco Central esos depósitos a los agentes económicos, ellos no tienen una cuenta en el Banco Central y deben de pasar por el Banco Comercial, que sería los depósitos del sistema público no financiero más los depósitos del encaje del Banco Comercial. Para el constructor se tiene menos los préstamos del sector público más el depósito del Banco Comercial. Como último ejemplo tenemos lo que es el excedente comercial. Exportamos más de lo que importamos con otro tipo de dinero. Alguien en el exterior paga en dólares, por ejemplo, al exportador de cacao colombiano, que va a tener esto en forma de pesos, pero para nuestra economía son dólares de afuera, serían divisas internacionales, se van a traducir en dólares dentro de un banco. El sector externo tenía una deuda comercial y teníamos depósitos de los Estados Unidos. Paga con los depósitos US la deuda comercial. Como entra ese dinero o como se convierte ese dinero en el pago del exportador, el Banco Central obtiene nueva reserva internacional. Y a cambio de eso, el Banco Central le va a acreditar un encaje bancario, un encaje del banco. Este encaje bancario es un activo para el banco. Y a cambio de ese activo le va a acreditar el depósito del exportador. Ahora los agentes económicos tienen el exportador un nuevo depósito, pero ya no tiene crédito comercial. Entonces tenemos este crédito comercial que se va liquidando a través del Banco de Estados Unidos. El depósito que tenía antes ahora está en manos del Banco Central. A cambio de eso, el Banco Central le da al banco un encaje. El Banco Comercial, a cambio de ese encaje, le da al exportador un depósito. El depósito ahora tiene un activo financiero. Entonces podemos decir que los tres mecanismos van a influir en el sistema monetario. Como tercera temática tenemos los objetivos, metas finales e intermedias posibles de la política monetaria. Antes el objetivo de la actuación del Banco Central era garantizar la convertibilidad de los billetes en oro, que era para el funcionamiento del patrón oro. Pero ahora el objetivo esencial en el caso del Banco Central del Ecuador, que tiene la misión de garantizar el funcionamiento del régimen monetario, es controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico del país. La preocupación esencial de un banco central es siempre la estabilidad de la moneda, es decir, mantener el valor de esta, controlando la inflación. Aquí me he permitido recalcar los objetivos finales más importantes con los objetivos operacionales y también tenemos las técnicas operativas. Como objetivos finales tenemos lo que es controlar la inflación,
que como objetivo operacional va a estar ligado con la masa monetaria. El empleo y las balanzas de pagos va a estar ligada con la determinación de la estructura de la tasa de interés. La producción económica, acumulada del capital, la estabilidad financiera, la distribución de riquezas, va a estar fijada por una tasa de cambio. Tenemos los objetivos finales intermedios. Un requisito indispensable que constituye la estabilidad financiera debido a que cualquier régimen monetario, incluido el de dolarización, una crisis del sistema financiero generada por falta de confianza o por un inadecuado manejo de las entidades financieras, provocará corridas de depósitos y quiebres en las instituciones financieras. Esto implica que el gobierno nacional necesite recursos para pagar los costos de esa crisis. La responsabilidad de la entidad. El dinero emitido por el Banco Central va a ser estructurado alrededor de la pirámide cuyos pasivos constituyen insaldar esas deudas entre los bancos, ya que decida a quién prestar, así que influya la economía del alto poder, por lo que establece si baja o sube la inflación de dicha entidad, puede ser pública o privada, el que tenga el control del sistema para mantener la estabilidad. Otra temática son las herramientas a disposición de los bancos centrales para perseguir sus objetivos, cómo concretamente hacen su política monetaria. Como ya lo hemos recalcado y ya hemos hablado de los instrumentos de la política monetaria, tenemos la pirámide. En este caso solo he cogido lo que son los bancos y el Banco Central. En esta temática vamos a profundizar lo que son los tres tipos de operaciones. Lo que es las operaciones de mercado abierto, que es donde el Banco Central decide si participa o no en el mercado de activos financieros o el mercado cambiario. También tenemos lo que son las operaciones de mercados de facilidades permanentes, lo que son las posibilidades que ofrece el Banco Central a los bancos privados. Y tenemos lo que es la reglamentación, que es obligar a los bancos a comportarse de una determinada forma. Las operaciones de mercado abierto. El Banco Central va a actuar en el mercado típicamente en bonos o en papeles de deuda, es decir, puede comprar o vender. Tenemos un ejemplo. Si el Banco Central decide comprar bonos a los hogares, tenemos lo que son hogares, el Banco Central y los bancos comerciales. Estos hogares han vendido sus bonos al Banco Central. Ahora tienen bonos, yo ya no los tengo. A cambio de eso, tengo un depósito. Como tengo esos depósitos, son pasivos de un banco comercial. Para que este banco a mí me dé y yo pueda recibir los encajes, lo que vemos es que aumenta la cantidad de encajes. Entonces, tenemos un análisis que se da una modificación de la masa monetaria. El efecto sobre este nivel de precios de los activos financieros, pero el efecto principal es que la tasa de interés, entonces es el precio 0 se iguala al precio 1 por 1 más la tasa de interés. Las operaciones de mercados de facilidades permanentes. Los bancos comerciales necesitan esos encajes y a través de las ventas de los papeles tienen reservas
ya que de acuerdo a la compra con el Banco Central, para saldar sus deudas realizan préstamos con esa tasa de interés. Lo que es la reglamentación protege al nivel macro a todas las entidades bancarias al momento del auge y a emitir ese dinero, consiguiendo un crédito fácil. Pero esos mecanismos optan de manera diferente para intervenir dentro de la emisión monetaria, de la tasa de interés y de la inflación. Como última temática de esta clase tenemos los problemas de la política monetaria en una economía pequeña y abierta al resto del mundo. Aquí tenemos un mapa mental, el cual tenemos que es la regulación bancaria financiera. Interviene la naturaleza del sistema monetario moderno. Eso tenemos lo que son los intereses sociales, intereses de las empresas en particulares. También tenemos lo que son las entidades privadas que emiten dinero a través del crédito. Esa naturaleza necesita regularse. ¿Cómo se va a regular? Por medio de los sistemas de pagos y la homogeneidad del dinero, esencialidad y la dependencia. Esa regulación se divide en dos, la individual y estructural. También tenemos lo que es las dinámicas sistémicas, la regulación macroprudencial, que viene a ser las reservas mínimas, imponerle proporción de capital mínima, el seguro de depósito y la liquidez. También tenemos el papel de la política monetaria y las reformas estructurales. Como objetivo sería estabilizar el sistema monetario, reduciendo o eliminando esos riesgos de los depósitos que pierdan su carácter monetario. También tenemos lo que es restringir la emisión monetaria y otorgamiento de los créditos para evitar esos ciclos crediticios con posterior colapso. La situación actual. Los bancos pueden otorgar un crédito sin que disponga de un ahorro anterior mediante esa emisión monetaria. La emisión monetaria e intermediación financiera no están rigurosamente separadas. A continuación tenemos las posibles reformas, que serían 3. 100% dinero. ¿Qué quiere decir eso 100% dinero? Que el dinero bancario tiene que ser respaldado 100% con cierto activo, que sería en este caso los metales preciosos, las divisas o ciertos activos. El Full Reserve Banking. En este caso particular de 100% banking con depósitos monetarios respaldados por pasivos del Banco Central. Aquí intervienen lo que son las reservas y los encajes. Y el último es solamente el Banco Central puede emitir el dinero. El dinero digital del Departamento Monetario para todos los agentes económicos.